Cerca del fin del siglo XIX se presentó Fausto en el Volkstheater, el teatro popular de Hamburgo situado en la calle Reppenbach, en el barrio de San Pauli. La obra fue bien recibida por el público de extracción popular. Solo cuando fue evidente que al final Fausto pretendía abandonar a la víctima con sus artes seductoras, Margarita, en la prisión, se despertó su espíritu de contradicción. Los indignados espectadores empezaron a corear en alemán vulgar: ¡Casorio! ¡Casorio!, para exigir el matrimonio. Y no pararon hasta que se improvisó un nuevo final para la primera parte de la tragedia y Fausto pidió la mano de Margarita. Esta anécdota señala que fue probablemente uno de los momentos más negativos de la recepción de Fausto, pero nos demuestra a la vez el amplio efecto de esta gran obra. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de Fausto, de Johann Wolfgang Goethe. Yo soy Irving Sun, esto, como les digo, es Crónica Lunares de Sun, y pues, sin más ni más, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Fausto, la tragedia de Goethe, es la obra poética más trascendente escrita en lengua alemana. Constituye el núcleo del acervo cultural alemán, sirve de cantera de citas para cualquier ocasión, ha sido parodiada, representada, interpretada, estudiada en los colegios, adaptada a cómic y se le ha puesto música. Ha sido analizada una y otra vez, tanto en el siglo XIX como a principios del siglo XX. Fausto también servía como figura de identificación de los alemanes. Sin embargo, la mayor parte de las descripciones del hombre fáustico como encarnación del alemán no fueron correctas, tanto por lo que se refiere a la obra como a la realidad. Esto es válido para la exaltación germanista del siglo XIX, que proclamó a Fausto la personificación de la jovialidad alemana, y también para la apropiación del hombre de acción fáustico del Tercer Reich, que bajo la retórica del carácter atractivo varonil, oculta que la energía de Fausto provoca, en primer lugar, muchas desgracias. El argumento de Fausto se basa en la leyenda del alquimista y astrólogo alemán Dr. Fausto. Parece ser que este erudito vivió realmente alrededor del año 1500 e hizo supuestamente un pacto con el diablo, movido por una desmedida sed de conocimiento. Y a partir de entonces, el Dr. Fausto se convirtió en un espectro que transitaba por la literatura y el folclore, personificando una desmesura y violación de los límites que repugnaban el designio divino. Las obras fáusticas de marionetas sobre la lucha entre el bien y el mal eran populares entre el público poco cultivado. Pero Fausto había existido en la gran literatura ya antes de Goethe. En el drama Dr. Fausto, escrito por un contemporáneo de Shakespeare, Christopher Marlowe. Goethe escribió el primer Fausto, el Fausto original, con 25 años y finalizó el segundo Fausto, la segunda parte de esta tragedia, a la digna edad de 82. Logró insuflar un argumento, una multiplicidad de la que carecía hasta ese momento. Goethe empleó en la obra no solo el saber enciclopédico de su tiempo, sino que también fusionó en ella una exuberancia rebosante de todos los estilos literarios. Creó un personaje que pertenece a las grandes figuras de la literatura universal en el sentido más puro de la palabra. Fausto es un titán, una figura de dimensiones sobrehumanas. Encarna un tipo de hombre que está impulsado por la sed del saber, que está dotado por una voluntad titánica y que se enfrenta a todos los obstáculos con una determinación inquebrantable. Fausto pugna contra los límites de la vida humana, contra las restricciones de la moral, contra las restricciones a lo que puede saber y hacer. En pocas palabras, contra los límites del mundo. En la primera parte, la tragedia comienza con la puesta entre Dios, o sea, el Señor, y el demonio, Mefistófeles.
Este último se burla de la creación divina, especialmente de la patética influencia de la raza humana, y cuando el Señor le presenta a Fausto como un modelo ejemplar, Mefistófeles alardea de poder corromperle también a él. Fausto se convierte, pues, en el bíblico Job, en el objeto de la apuesta entre Dios y Mefistófeles. El valor o la dignidad de la humanidad serán probados en él. Y Fausto, un erudito universal de avanzada edad, padece una crisis existencial. Después de décadas de estudio, ha llegado a la conclusión de que el hombre nunca podrá comprender el mundo en su totalidad. Advierte con desesperación que toda su sabiduría no le ha iniciado ni un poco en los secretos de la existencia. Además, tiene la sensación de que todos los años de este estudio le han apartado de la verdadera vida. Realmente asqueado por la erudición estéril, Fausto se abandona a una crítica a la civilización en la línea de Rousseau. Desea fervientemente una vida en armonía con la naturaleza, al igual que esos europeos del siglo XXI que se acercan al esoterismo para poder encontrar en su práctica una unidad que la sociedad moderna no puede ofrecernos. Fausto lo intenta en primer lugar con la magia y la invocación de los poderes de la naturaleza, aunque sin resultados satisfactorios. Tras un intento de suicidio del que le hace desistir en el último momento el repique de las campanas de las iglesias en la mañana de domingo de Pascua, Fausto emprende su conocido paseo de Pascua ante las puertas de la ciudad. Ahí se le ofrece el mundo, sencillo y costumbrista de la pequeña burguesía y de los campesinos. Al contemplar la animada escena que presenta para Fausto la vida verdadera que anhela, reconoce ante sí su desgarro interior. ¡Ay, dos almas conviven en mi pecho! Y de esta manera, la diferencia entre el Señor y Mefistófeles se ha trasladado al alma de Fausto. Y así, la disputa entre Dios y el diablo se convierte en una contradicción de la psique. Entonces, entra en escena Mefistófeles. Disfrazado de perro, se cuela en el estudio, con que ese era el secreto del perro. En ese momento en el que Fausto está ocupado traduciendo la primera fase del Evangelio según San Juan. Al principio era la palabra al principio era la acción. Mefistófeles propone entonces su pacto, al que Fausto opone su propia apuesta. El trato incluye lo siguiente. Fausto morirá y servirá a Mefistófeles si en algún momento, por breve que sea, se siente pleno. Fausto aclara. Si le dijese a ese instante, detente, eres tan precioso, entonces podrás cargarme de cadenas, que yo me hundiré gustosamente. Se habrá acabado mi tiempo. Tras sellar el pacto, Fausto se precipita a la vida exuberante, aunque no tanto por alegría de vivir como para la impreciosa necesidad de calmar su melancolía y a la vez liberarse de su propia limitación humana. Y ahora desea experimentar personalmente todo lo que hay en el mundo y las oportunidades que en él ofrece la vida. Fausto comienza su denominado viaje por el mundo. La primera estación conduce a la taberna de Auerbach, en Leipzig. Ahí contempla una borrachera que le repugna. Después visita la cocina de una bruja donde es transformado en un hombre joven con el fin de prepararle para la segunda estación de su viaje, el amor. Fausto encuentra a Margarita y se enamora, porque ella representa la bondad y la inocencia. La historia desemboca en una serie de catástrofes. Fausto seduce a Margarita y envenena a su madre con un somnífero. Seguidamente apuñala a su hermano en un combate, mientras Mefistófeles se lleva a Fausto a las orgásticas prácticas del aquelarre de la noche de Walpurgis. Margarita mata el hijo que ha concebido con su seductor, y por ese acto enloquece y es condenada a muerte por infanticida. En la segunda parte, mientras que en la primera parte de la obra representaba como una trama principal el alma de Fausta, su melancolía, el amor, se situaba en la esfera de la vida cotidiana, en la segunda parte describe el mundo exterior, la política, la ciencia, el arte, la guerra y la técnica. Primer acto, ruina del Estado y economía. Comienza con Fausto cayendo en un sueño reparador. Reanimado de esta manera, se traslada junto a Mefistófeles a la corte imperial. El diablo promete sanear la depauperada economía del Estado, pero su remedio, la impresión de moneda, solo consigue provocar inflación.
Y mientras Mefistófeles arruina el sistema económico, Fausto se ocupa de embellecer el espíritu de la vida cortesana. Debe mostrar de forma virtual ante los ojos del emperador el fiel retrato de la belleza humana, los personajes mitológicos Helena y Pares. En el segundo acto, la creación de la vida por la naturaleza y la ciencia. Entretanto, el antiguo colaborador de Fausto, Wagner, ha generado en su laboratorio un ser humano artificial, el homúnculo. Este ser conduce a Fausto y a Mefistófeles a la clásica noche de Walpurgis. Esta tiene lugar en los campos de Farlacia, donde cada año se citan seres fabulosos de la antigüedad, dioses y filósofos de la naturaleza para alabar al dios del amor, Eros. Tercer acto. Origen y creación de la poesía de la herencia de la antigüedad clásica y el romanticismo del norte de Europa. Fausto, convertido en señor de un castillo medieval, encarna el norte, mientras que Helena representa la antigüedad. La pareja engendra un hijo, Euforión, alegoría de la poesía del romanticismo y una alusión al poeta inglés Lord Byron. Cuarto acto. Guerra y apropiación. Fausto ha regresado al presente y concibe la idea de ganar tierra al mar mediante la construcción de diques. Gracias a que logra ganar una guerra utilizando la brujería, recibe como recompensa del emperador un trozo de tierra costera. Quinto acto. El progreso técnico como obra de construcción. Fausto ha conseguido hacer retroceder el mar utilizando diques y ha logrado crear su campo fértil. Y en su obsesión de no dejarse detener por lo imposible, ha convertido el mar en tierra. Pero la bella ilusión es engañosa. En su desmesura, Fausto hace quemar la choza de un viejo matrimonio, incluyendo a sus moradores, solo porque está ubicada en un lugar en el que ha previsto establecer una plataforma para contemplar su obra. En aquel momento le invade una zozobra que ciega al para entonces centenario protagonista. Fausto escucha los sonidos de las palas y cree que se deben a los trabajos de culminación de su obra de ganarle tierra al mar. Y en realidad se trata de un equipo de obreros que está cavando su tumba a las órdenes de Mefistófeles. En ese instante pronuncia Fausto las palabras decisivas y muere. Pero mientras se abren las fauces del infierno y Mefistófeles cree que ha ganado la apuesta, descienden las huestes celestiales esparciendo rosas y se llevan a Fausto al cielo. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?